Vamos a vernos y seguir creciendo en su palabra, hermanos. Gracias a Dios por ello. Acompáñame, por favor, a Apocalipsis. En esta primera sesión estamos estudiando en Apocalipsis, las iglesias de Apocalipsis. Y estábamos viendo en esta ocasión la iglesia de Pérgamo. En esta iglesia de Pérgamo veíamos cómo el lugar en el que el Señor le puso a esa iglesia fue un lugar complicado, fue un lugar en donde dice que está el trono de Satanás y que estaba bajo unas circunstancias de cultura, religiosidad, pasiones y atracciones tan tremenda que el mismo Señor dice: yo sé dónde moras, allí donde está el trono de Satanás, pero aún había guardado su nombre. Ellos habían permanecido a pesar de la persecución siendo fieles. Pero había sucedido también que el Señor les llama la atención acerca de un pecado que había en la iglesia. El pecado de la iglesia, por llamarle de esta manera. Y es algo diferente porque no está hablando de alguien que estaba pecando dentro de la iglesia, como lo veremos con Tiatira después en alguna otra ocasión. En Tiatira habla de una persona en particular que estaba viviendo en pecado y que ella quería seguir viviendo en su pecado y la señala con el dedo y dice: ella tiene que arrepentirse. Y por debajo del agua, por decirlo así, estaba haciendo cosas y seduciendo. Y bueno, la diferencia con la iglesia de Pérgamo es que el pecado era eclesiástico. El problema era que la iglesia estaba de acuerdo en esta situación. ¿Y cuál era? Bueno, tolerar, abrazar, alentar, recibir e incluso apoyar y avalar el pecado de los nicolaitas. Personas licenciosas, personas que decían: puedes vivir en pecado y la gracia es más grande que tu pecado quizá, y puedes tú seguir disfrutando del pecado y a la vez decir que eres salvo. Promovían vivir conforme a la cultura del lugar. Y esto fue tentador para la iglesia de Pérgamo. Imagínate tú, estaban viviendo persecución durante años, muerte, guardando el nombre del Señor. Y ahora venía una manera en la cual la persecución podía minimizarse o acabarse y a la vez poderse integrar a la cultura que los rodeaba. Eso es muy atractivo. Y en esa tentación la iglesia de Pérgamo había abrazado estas prácticas y las estaba apoyando y estaba inclinándose hacia ese lado. Por lo tanto, el Señor les llama a arrepentirse de su pecado. Les llama a que dejen de hacer lo que estaban haciendo. Nota conmigo, porque como no terminamos la vez pasada, quiero concluir este tema en el capítulo 2. Y voy a leer obviamente del verso 12 al final para tener todo el contexto. Mira lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién es el que habla? El que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto. La espada que, como te he argumentado, tiene la intención de ser usada contra específicamente los enemigos de Cristo. Dice: yo que tengo la espada aguda de dos filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, algo importante, pero una cosa que tienes que hacer. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas de los ídolos, a cometer actos de inmoralidad, estas cosas normales para los pueblos cercanos de Israel en su tiempo. Y así también tú tienes algunos que de la misma manera, ahora en el tiempo de Pérgamo, mantienen la doctrina de los nicolaitas que motivaba las mismas cosas. Vivir de acuerdo a la cultura, vivir de acuerdo a cómo el mundo vivía. Dice: ahí los tienes, los abrazas. Y dice el 16 entonces: por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Antes de leer el final, que es una promesa para alentar a la obediencia, nota cómo le dice el Señor: por tanto, arrepiéntete. Ellos tenían que hacer lo contrario a lo que estaban haciendo. Y la semana anterior concluimos diciendo esto, que el reprender es un acto de amor genuino.
que el acercarse y entonces tratar a quienes están pecando con amor en privado, expresar cuál es la falta, es una búsqueda real de que esa persona pueda relacionarse bien con Cristo. Porque por su pecado está convirtiéndose o está actuando como si en realidad fuera enemigo de Cristo. Y la persona no lo ve. Y cuando yo estoy en un pecado, yo no lo veo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice la Escritura. Y por eso el Señor nos puso en amor, en una comunidad, la cual, no la comunidad en la que vives, sino la comunidad de la iglesia, la cual tiene el propósito de vigilarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, no para volvernos unos criticones los unos de los otros, sino para estar al pendiente. Y cuando alguien peque y el Señor me lo permita ver, como vimos en Mateo, y el Señor me permita contemplar que alguien está haciendo esto delante del Señor, algún pecado que la Biblia enseña, tú te puedes acercar y en amor exhortar. Es un acto genuino de amor, ¿sabes por qué? Porque tienes que romper tu comodidad. Porque es más fácil no meterte en problemas, ¿no es cierto? Es más fácil no generar en la persona una crítica. Es más fácil que, hijo, y luego ya cómo me va a ver. Eso es más fácil. Pero el amor es sacrificial. Y lo que tienes que hacer es gastarte a ti mismo, tomar un tiempo, hablar con la persona con toda la pena del mundo si tú quieres y expresarle, mira, esto dice la Escritura, yo pude percibir esto. Y es un acto de amor porque dice el Señor que si te escucha has ganado a tu hermano. Y luego dice, y si no, ya sabes el proceso que estuvimos estudiando bíblicamente en amor, entonces vayan y presionen el amor. No, estás mal, hermano, 2 o 3. Y después de que no oye a los 2 o 3, va toda la iglesia en amor a decirle, hermano, arrepiéntete, deja eso que estás haciendo. Y si la persona dice, no me interesa y no se metan en mi vida, dice el Señor, bien, tenle por alguien que no es creyente. Y ya no puede tener comunión con ustedes. Ese proceso, hermanos, es al que el Señor les llama a la iglesia, como a los de Éfeso, que los de Éfeso sí lo hacían. No puedes soportar a estos pecadores o no puedes soportar a quienes están en pecando, quiero decir, no porque sean justos, sino porque aborrecen lo que Dios aborrece. Les dice a Éfeso, yo también aborrezco lo que hacen los nicolaítas y tú también. Y los habían puesto fuera, pero Pérgamo los había abrazado. Esa errónea bandera de la tolerancia, cuando en realidad lo que está haciendo es pecar contra Cristo. Ahora, Cristo llama a la iglesia entonces a arrepentirse. Debo ubicarme para no repetir muchas cosas de las que ya dijimos. Arrepiéntete, ve y habla, llora con él, lamentate con él, con ellos. Hazle ver su falta, es un interés. Pero aquí es donde vamos. ¿Qué cosecharía la iglesia si no abandonaban ese pecado? Vamos a decir, ¿qué cosecharía la iglesia si al final dijeran, no, esto está muy complicado? ¿Implicaría que tengamos que hablar con tal grupo de personas o de hermanos que están en la iglesia? Decirles, oye, el Señor nos hace ver que esto no está bien. Necesitas cambiar tu forma de pensar. Necesitamos servir a Cristo en santidad. Y hacer un concilio quizá en la iglesia y comenzar a tomar decisiones. Pero ¿qué pasaría si la iglesia hace oídos sordos o se hace de la vista gorda, decimos nosotros? Ahí está entrando, en ese pecado. Quiero decir algo antes de continuar. Esta lucha tan grande la tienen muchas esposas y quizá muchos esposos también. Porque ¿quién se da cuenta más claramente de los pecados de un creyente sino quien vive con él o con ella? Y sabes, muchas veces los esposos y esposas viven en su conciencia amordazados. Porque ven a la otra persona y lo ven que dice que es creyente y dicen, oh, y luego si digo algo, primero va a haber problemas con él porque no recibe la crítica o la observación. Y en segundo lugar, después que se entere alguien más y la iglesia y mi familia, y comenzamos a ver eso como yo me voy a ver afectado. Que al final nuevamente es egoísmo, no es amor, estás pensando en ti. Y no estás viendo el proceso santo, bíblico y amoroso del Señor, bondadoso en todo esto.
Y entonces dice, ya basta, lo voy a dejar así. No voy a decir nada. Y por años, semanas, meses, esos meses se convierten en años. Esos años se convierten en lo que se conviertan cuando son 5, cuando son 10. Cada uno tiene su nombre. Lustro, creo que es el de 10 años. Y las personas siguen aparentando en la iglesia lo que no son en casa. Quiero decir que particularmente esto es un peso grande en el hogar, porque ahí te das cuenta. Ahora no te estoy diciendo que tu esposo peca en algo, inmediatamente prendes las sirenas y llegas a la iglesia. Hermanos, les tengo que decir, el proceso es claro. Habla con él, ora por él, hazle ver las cosas claramente. Y si no, busca quien te ayude, busca consejería, busca a alguien maduro, no con quien puedas compartir el chisme, sino alguien maduro para que vaya y ayude. Lamentablemente en las iglesias, hermanos, muchas mujeres y hombres viven con la vida amargada porque han callado los pecados de su cónyuge por mucho tiempo, sin darse cuenta que habiendo hecho lo que Dios decía, esto podría haberse restaurado, pero les fue más difícil la pena que la obediencia. El Señor les advierte. Nota por favor verso 16. Ahora, hermanos, quiero que veas que el que está hablando es Cristo. El que está lleno de misericordia, gracia y bondad, como cantaremos en un momento. Es Cristo el que está hablando, el Salvador, aquel que entiende perfectamente nuestras tentaciones. Pero es Cristo en su santidad también el que nos llama a obediencia y dice, por tanto, arrepiéntete, si no lo haces, en esto que claramente te estoy dejando ver, vendré a ti pronto. ¿A quién le está hablando en primera instancia? ¿A quién le está diciendo, vendré a ti pronto? ¿A quién? ¿A quién le está hablando, hermanos? A la iglesia, a toda la comunidad le está hablando. Por medio del vocero que está trayendo el mensaje, le dice a la iglesia Manuel, por ejemplo, si no, vendré a ti. Esto implica que Cristo, el que está con nosotros, se está presentando como un guerrero que dice, bien, voy yo. Y entonces diríamos, hijo, la iglesia va a ser destrozada, destruida. Espera, dice, vendré pronto a ti, pero luego dice, y pelearé contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Los enemigos de Cristo. Los nicolaitas no eran creyentes. Decían ser creyentes, pero su vida era evidente que no lo eran. No está hablando alguien que estaba siguiendo o quizá tolerando o quizá haya caído en un pecado, sino a estas personas identificadas porque es su forma, su modus vivendus, decimos. Su forma de vida era vivir en los pecados. Vendré a ti y lucharé con ellos. Ahora, el Señor vendría como guerrero, el que recuerda tiene la espada aguda de 2 filos, y iba a pelear, iba a atacar como un enemigo ataca a su enemigo, y los enemigos son los nicolaitas. Pero, decía mi hermano Jorge una frase que me quedó grabada, pero el campo de batalla sería la iglesia. ¿Y qué va a pasar? La iglesia iba a recibir consecuencias por no haberse arrepentido, por no haber actuado. La iglesia se ve perjudicada. La iglesia se ve perjudicada cuando un pecado personal, individual, se está cometiendo y el Señor saca a la luz el pecado, lo pone en evidencia. ¿Para qué? Para que sea restaurado y tratado, para probar la santidad de la iglesia en el sentido de amor, fidelidad, no solo a Cristo, sino a sus hermanos. Pero si la iglesia no hace nada, la iglesia se va a ver afectada. Es ahí donde dije una vez que muchas veces amamos más a las personas incrédulas que vienen a la iglesia que a los creyentes que son la iglesia. Porque si yo amara a los creyentes que son la iglesia, por amor a ellos, yo actuaría contra los que están viviendo desordenadamente. Entonces, a veces es que hay que amar a los perdidos, ¿cierto? Pero no vas a aborrecer a los creyentes, porque si aborreces lo que Dios ama, te metes en un problema serio. Es un balance de la gracia
es un balance de la justicia, es un balance del amor, es un balance también de la reprensión. Entonces, vendré a ti. Esto implica que la iglesia experimentaría la intervención de Cristo por medio de un juicio que sería inminente. Dice el texto, por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti pronto. La idea de pronto es que no vas a saber cuándo vendré. Es como la venida de Cristo en el futuro. Y ahora, aclarando, aquí no se refiere a la venida de Cristo en el futuro. Podríamos vernos tentados a decir, bueno, sí, las iglesias están viviendo en pecado. Las iglesias están viviendo en pecado y podemos darnos cuenta que así hay muchas iglesias o nuestra propia iglesia está viviendo en pecado y el Señor vendrá pronto y aparecerá. No, está hablando de algo muy en particular, de un trato personal con esa iglesia. El Señor está diciendo, vendré pronto a ti. Y esto es cuando no lo esperas en un momento inmediato, rápidamente. ¿Cuál es la razón, hermanos? Lo que nos da a entender es que ellos ya habían entendido que había algo que hacer, pero no habían hecho nada. Ahora Cristo mismo está hablando directamente. Tú sabes, hermano, que cuando estamos en la iglesia, las predicaciones nos hablan. Aunque el predicador no sepa ni qué está pasando en tu vida muchas veces, y no porque sea negligente, pero hay cosas que no se dan a conocer. Dios sí sabe lo que está pasando en tu vida. Y Dios sí te habla y te hace sentir con claridad. Ay, eso lo está diciendo el Señor a mí. Pero tú quizá omitas y digas, bueno, está bien, quizá una casualidad del momento y sigues adelante y llega aquí, es como si Cristo dijera, como te decía de Tiatira, mira, es esta persona. Dile que ya estuvo, por decir así, ya estuvo suave con esto, ¿no? Ya tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Era así de directo. Él estaba señalando con el dedo a los nicolaítas y él estaba señalando a la iglesia que no estaba haciendo nada y les dice, si no actúas ahora, es el tiempo, yo vendré a ti. Y esto implica, hermanos, que sería un juicio. Hermanos, el velar por la vida y conducta de los que se afilian a la iglesia. Vuelvo a leer esto. Velar por la vida y la conducta de los que se afilian a la iglesia, además de ser algo pesado, porque lo es, se hace complicado y lo es, pero eso tenemos que hacer en amor. Dice, es un acto de amor por la misma iglesia el vigilar esa conducta de la vida de los que se afilian en la iglesia. Hermanos, en ocasiones yo les he invitado, en varias ocasiones quizá, les he invitado a que tengan relaciones fuera de esta iglesia, es decir, ya lo dije muy mal, que tengan relación entre ustedes fuera de los muros de esta iglesia, que puedan verse en casa, que puedan invitarse a casa, el pastor no tiene que estar, no te preocupes. No es necesario, hijo, tengo que invitar y voy a invitar a... No, tú invita y ve invitando a todos si es posible, poco a poco y velos conociendo. Pero el vivir fuera con otra persona, el darte cuenta cómo reacciona, el darte cuenta cuáles son sus gustos, eso te prepara para ayudar. Te prepara para saber en qué tiene necesidad y qué puedo hacer por mi hermano. O también te prepara para darte cuenta y ayudar también cuando te das cuenta que hay alguna lucha. Esto es bien curioso, hermanos, que cuando de repente se llega a hacer una actividad fuera de la iglesia, comienzan a verse las carencias. Pero digo curioso no porque sea algo raro, sino porque eso es lo que pasa cuando estás en la vida privada con alguien. Y percibes que están haciendo cosas, oyendo cosas, practicando cosas que tú dices, eso no es lo correcto. Es buen tiempo. No te voy a decir, ya no vuelvas a ir. No, es buen tiempo. Acércate y dile, hermano, eso no está bien. No como el policía del pastor o el policía de Cristo, sino como a quien amas, en privado, cuando ya se acabó todo aquello y estás con aquella persona en una habitación, solitos, y le dices, hermano, quiero hablar contigo, mira, yo vi esto. Y eso no es de acuerdo a lo que hemos aprendido, o la Escritura enseña más bien. No somos policías cósmicos, decía Sugel.
No somos policías espirituales en el sentido de que nosotros tenemos la ley. Somos hermanos que queremos ver a mi hermano crecer en el Señor con amor. Y por eso me voy a gastar, incluso me voy a ganar que ya no quieras hablarme, pero lo hago por amor a ti. ¿No hacen eso los padres con los hijos? Nada más que los hijos pues no tienen a dónde irse. Y ahí tienen que aguantar a veces. Pero a veces en las relaciones va a haber quien va a romper relación contigo. Es necesario velar. Ese acto de amor de la iglesia en vigilar esa manera en que estamos viviendo unos con los otros. Porque el pecado y su influencia y posteriormente el juicio de Cristo contra esa persona va a perjudicar a toda la iglesia. La iglesia corinta, recordamos la semana pasada tuvimos el tiempo de la cena del Señor. ¿Y te acuerdas en la lectura qué estaba pasando en la iglesia? Primera los Corintios 13, no, 11, 17, ya me ganó el hermano, ¿quién da más? Sí, donde está hablando acerca de la cena del Señor. Y en ese punto, hermanos, recuerden que le dice, ¿hay entre ustedes algunos debilitados? ¿Esto qué implicaba? Que literalmente se sentían mal. Hay algunos enfermos que estaban ya graves y hay quienes ya han muerto, duermen. El Señor a su pueblo no son sus enemigos, ahorita estamos hablando de su pueblo, no contra los que va a actuar como enemigo con la espada de su poder, sino a su pueblo, sus amados hijos, les disciplinó. Y les estaba disciplinando como un padre amoroso lo hace con sus hijos, porque eran hijos rebeldes, porque sabían que tenían que hacer algo y no lo hacían. Y entonces el Señor interviene. Ahora, hermanos, aquí vuelvo a tratar de intentar balancear gracia con la justicia del Señor que entendemos. Y podríamos decir, bueno, pastor, yo creo que eso ya no pasa porque eso sucedió en una ocasión. Ahora, decía el pastor Miguel Núñez, si no me equivoco esta semana, ten cuidado cuando el Señor quiere usarte como ejemplo. ¿Por qué? Porque así lo hizo con Ananías y Zafira, por ejemplo. Habemos muchos de acá que muchas veces hemos prometido algo al Señor o a la iglesia y luego nos retractamos. Y decimos, sí, pero me dijo mi mamá que siempre no. Y no han caído muertos. No he caído muerto. Pero eso no indica que yo no esté haciendo cosas rebeldes contra el Señor. Y en su paciencia y misericordia, dice, ok, no te quiero tomar como ejemplo para el resto de la iglesia. Está bien, pero muchas veces la iglesia necesita ejemplo. Y entonces de repente por ahí salta alguien que cometió adulterio y tú dices, ¿cómo? Pero este hermano, ¿y qué sucede con eso? Eso duele. Y eso hace que los demás sean aplastados, es decir, humillados, quiero decir. No destrozados, aplastados, no, sino humillados. Y es necesario muchas veces que haya esa clase de disciplina de parte del Señor. Pero estaba diciendo que muchas veces dicen, no, es que ya no pasa de esa manera como pasaba antes, ya no el Señor se aira. Bueno, no hay razón para pensar en eso, porque estamos hablando de Cristo resucitado, el que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que nos perdonó, es nuestro sacerdote, es nuestro Señor, nuestro hermano, nuestro amigo, el que me guía, el que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Es el mismo de Apocalipsis 2. Pero Él tuvo que actuar. La iglesia corintia estaba sufriendo porque habían el Señor ido para trabajar algo en la iglesia y la iglesia sufrió. ¿Sabes? A veces yo quisiera que esto no pasara, pero el Señor cree que es necesario. Y es bueno, cuando el Señor cree que es necesario que pase en nuestra iglesia, es bueno, va a haber fruto bueno, va a haber santificación, va a haber más obediencia, va a haber entrega al Señor. Es bueno, pero no lo demandamos. Es decir, no, Señor, muy bien, ven y acaba con este pueblo y tráeme uno nuevo.
pues tendría que acabar primero conmigo. Yo le decía a alguien en una ocasión, hermanos, que la iglesia es el reflejo del liderazgo de esa iglesia. Y entonces, como en el matrimonio, cuando veo mi espejo que se llama Mayela y me hace ver mis errores, yo veo a la iglesia y yo veo las necesidades o deficiencias de nuestra iglesia y yo tengo que voltear y ver porque la iglesia se convierte en un reflejo de su liderazgo. Entonces el primero que debería ser consumido, si fuera de esa forma, sería yo, pero es bueno que el Señor obre. La iglesia sufre. ¿Sabes? El Señor es claro. Vendré a ti. Y esto nos habla de disciplina delante a la iglesia. Pero luego dice, y pelearé contra ellos. Es interesante, hermanos, ¿qué pasaría si la iglesia de Pérgamo hubiera hablado con los nicolaitas, hubiera reprendido su pecado y los hubiera desconocido como miembros de la iglesia y les hubiera dicho, tú no eres aquí, tú sigue adelante, déjanos acá, ¿verdad? Queremos seguir al Señor. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, lo que pasó en Éfeso. No se menciona esta situación que sucedería dentro de la iglesia. Ahora, ¿el Señor les iba a atacar como enemigo? ¿Sabes? Eso es interesante, es en las manos del Señor, es su voluntad. Pero algo que es bien interesante es que el Señor cuida de este pueblo. Y sabes, de alguna forma, aunque Él tiene el control de todas las cosas en su soberanía, en su providencia, y Él conoce cada corazón, cuando una persona que está de manera obstinada en pecado abandona la iglesia, hay dos cosas que pasan. Una le dice Pablo a Timoteo, si no me equivoco, cuando dice, repréndelos, ponlos fuera de la iglesia, y luego dice, para que el Señor acabe con su carne y sean salvos para el día del Señor. Y esta idea es que si es creyente, el Señor se va a encargar de él porque sigue siendo su hijo. Y se va a encargar de él al grado que lo va a humillar al punto de que va a clamar a él y va a restaurar su relación con Cristo. Pero ¿qué pasa cuando no es creyente? Dice Hebreos capítulo 12 que Dios disciplina a sus hijos y no disciplina a los que no son sus hijos. De hecho dice ahí, si no has recibido disciplina del Señor, reprensión, incluso momentos de complicación donde te has venido a arrodillar ante el Señor y restaurar tu relación con Él, si no pasa eso, quizá es que tú eres no un hijo legítimo. ¿Cómo se le dice al que no es legítimo? Bastardo. Pero luego les aclara, pero Dios ha obrado en ustedes y saben que son hijos legítimos. Quiero decir con esto que cuando no es creyente va a salir y tú no vas a estar en la ventana de la iglesia observando y viendo a ver en qué momento cae el rayo cuando va corriendo, ¿no? Ni el ladrillo, ni el auto, ¡pum!, ni se lo lleva y sí, el Señor obró. No, no es su hijo, es su enemigo. Y si no cambia esa situación al venir en fe al Señor, un día el Señor en el juicio les dirá, alejado de mí, al infierno eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. No se le va a pasar por alto, pero Él tiene un cuidado especial en su iglesia. He comentado esta historia algunas veces cuando hablamos de un tema similar. De una hermana, la considero así, que bajo su estado emocional, económico, cultural en casa, permitió sentir cosas bonitas. Ella era madre soltera por un hombre que no era creyente. Cuando vino a mí, cuando hablamos, yo le dije, eso no es bíblico, ese es un pecado, eso no está bien. Y vuelvo a decir esta cosa, hermanos, no siempre Dios toma como ejemplo a todos. Pero ella se veía distraída ya. A la edad que tenía, los problemas que tenía y todo esto la motivó a decir, voy a hacerlo. Entiendo lo que es, pero voy a hacerlo. Y dejó de estar entre nosotros
por algunos meses, quizá. ¿Cuánto tiempo, amor? Quizá hasta un año más. Y después en las noticias vimos como su hombre la había asesinado. La familia se sintió ofendida, siento yo, eso ya es como algo que yo percibí más adelante, porque llegué a ver a su hermana que en algún momento también vino a la iglesia, pero ella abandonó hace mucho más. Como que no fui yo y me involucré en todo lo que estaba pasando. Si no mal recuerdo, incluso alguien lo mencionó, alguien de los vecinos lo mencionó. Pero esa persona creyente, creo yo, por lo que yo vi en su vida, esa persona decidió seguir en su pecado y yo no hacía todo el proceso, no entendía muchas cosas, las hemos aprendido juntos. Yo dejé que se fuera y yo simplemente la consideramos que ya no era parte de la iglesia. Aunque hablé con ella, no quiero decir que no lo hice. Y la molestia era porque yo no fui a hacer un culto, porque ya tenía mucho tiempo, no era considerada parte de nuestra iglesia. Y por eso de ahí es que yo dije, no, esto no puede quedar así. Necesitamos establecer en nuestra iglesia principios bíblicos claros. ¿Qué vamos a hacer cuando alguien hace qué? ¿Y qué vamos a hacer bíblicamente cuando alguien después de un tiempo no está con nosotros, no es parte de nosotros? Nos haga caso, no reciba la llamada, o no escuche, hermano, vamos a quitar tu membresía, o no lo escuche porque no quiera. No, porque nosotros no podemos participar. El punto es que Dios la usó como ejemplo. A mí me dolió. Fue doloroso. Pero creo que era su hija. Creo que esa fue la final evidencia de que realmente lo era. No la vi feliz corriendo por los prados con su esposo. Yo hubiera querido ver eso. Pero quiero decir, yo hubiera dicho, Señor, pues yo no veo que pase nada, ¿no? Entonces, quizá estuvo bien. No. Él siempre va a honrar su palabra. Él siempre va a honrar su palabra. Él siempre va a decir, yo tengo la razón, hijo. Yo tengo la razón. Yo soy el sabio, hijo. Y te amo. ¿Por qué aclaro todo esto? Porque lo que Dios hace con sus hijos es un acto de amor siempre. Pero lo que describe el Señor al decir, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí es un guerrero listo para atacar a su enemigo. Y esta no es la iglesia. Que aunque están en pecado, siguen siendo sus hijos amados. Estos no son la iglesia. El Señor se presenta como soldado listo para hacer guerra y se refiere a un juicio inmediato, pero no contra la iglesia, como ya dije, sino contra estos enemigos infiltrados. Será un juicio letal porque habla de la espada, rompaya de dos filos. Algunos dicen que se refiere a un arma tan grande que podía semejarse a una lanza o algo parecido, porque el término habla de algo sumamente grande y poderoso y de dos filos. Él no se presentará a negociar con ellos, ni para convencerlos y atraerlos. Estaba leyendo a un comentarista y no estoy de acuerdo, obviamente, pero debo expresar esta idea. Decía, bueno, es que es la espada de su palabra, y creo que ahí es donde he hecho un énfasis últimamente para entender cuando se utiliza esta imagen. Porque él decía, es que es la espada de dos filos que toca el corazón de nosotros. Entonces la idea es, decía él, que va a venir Cristo y con la espada de su poder Él los va a vencer y los va a traer a sus pies para adorarle. Ese no es el cuadro que está pintando Apocalipsis. Ese no es el cuadro que pinta Apocalipsis en el capítulo 19:15. Ve conmigo, por favor. Hemos visto este texto alguna vez. Más 19:15. Mira. De su boca sale, hablando de Cristo al venir, el verbo de Dios, de su boca sale una espada afilada. Escucha estas frases: para herir, esto es matar, con ella a las naciones. No habla a su pueblo, no habla a la iglesia, no habla a los creyentes, no habla a los santos o justos o cualquier otro término que use la Biblia para referirse a un creyente.
sino que habla de naciones. Dice, y las regirá con vara de hierro. Ahora, la misma idea, él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. ¿Quién es? En su manto y en su muslo tiene el nombre escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero ahora ve al verso 21. Los demás fueron muertos. Habla de los enemigos, los que fueron arrojados vivos al lago de fuego primero. Y dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Yo no veo allí un trabajo para humillación y traerlos a los pies de adorarle. En el sentido de como hijos convencerlos por medio de su espada. No, habla de matarles. Y obviamente, ¿a qué se refiere? ¿A que sale una lengua? No, está hablando de un juicio ejecutado por su voz. Que al ejecutar ese juicio es inamovible contra sus enemigos. Ni siquiera él va a mover un brazo. Ni siquiera él se va a despeinar, diríamos nosotros. Solo lo dirá. Y así como todo fue creado, él hace que todo sea deshecho de manera inmediata. Jeremías pinta un cuadro, si no me equivoco es él, horrible, en el que da la idea que las personas estando de pie, simplemente todo su cuerpo se derretirá dentro de ellos. No dará tiempo a caer inconsciente. No lo sé, pero lo que sí estoy seguro es que aquí habla de que Él vendría a destruir a sus enemigos, pero el campo de batalla es la iglesia. ¿O es mejor mostrarle amor y decirle eso no está bien, ve y sigue con tu vida como la estás viviendo? Y quizá esa reprensión a la marcha diga, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué ellos no me toleraron? Seguir allí haciendo lo mismo y eso venga a convicción y el Señor obre en ello. O mejor abrazar el pecado, abrazar a quien está practicando eso y entonces que el Señor actúe y que salgamos raspados en un sentido. Déjate digo una cosa, creo que al final confío en lo que dice Romanos capítulo 8. Que pase lo que pase, el Señor obrará en sus hijos para un crecimiento, para bien, para una santificación mayor. Pero creo que somos muy necios de repente. Nos gusta el camino complicado. El uso de la reprensión amorosa para con estos licolaitas quizá podía haberles traído al arrepentimiento o no. O quizá a la expulsión de la iglesia. Pero eso sería mejor porque el encubrimiento y tolerancia a esas personas solo les aseguraba más castigo. Hermanos, necesitamos estar listos a ser obedientes con amor, incondicionalmente. Tenemos un Cristo vivo. Un Cristo vivo que está aquí, que está a tu lado, que está dentro de ti por medio del Espíritu Santo. Un Cristo vivo que habla en su palabra. Un Cristo vivo que sabe lo que está pasando. Un Cristo vivo que le dijo a cada iglesia, yo conozco lo que estás haciendo. Yo conozco tus obras. Y por eso en amor te digo esto. Pero también en su santidad te dice, obedece. ¿Sabes una cosa? Hay iglesias y pastores que les preocupa demasiado ser llamados legalistas por cosas como esta. O ser llamados retrógradas, y eso les preocupa demasiado. Y que llegamos o llegan a estar dispuestos a conceder, mimar el pecado en sus vidas y en las vidas de sus congregaciones, poniéndose ellos mismos en riesgo y siendo de tropiezo para otros. Mira, yo quiero que entiendas que yo soy un pecador. Y quiero que lo sepas, y quiero que me conozcas, y quiero que veas mis deficiencias, las cuales el Señor está trabajando en mi vida. Quiero que lo sepas. Pero no para decirte, ni yo te puedo decir nada, ni tú me puedes decir nada, cada quien vivamos como querramos, que mañana moriremos, como dice el texto. No es para eso, es para entender que estamos en este proceso de santificación, pero que estamos en un crecimiento constante. Algunos somos sinvergüenzas o
por la gracia de Dios le pido no serlo, pero algunos son sinvergüenzas. Y la iglesia feliz, porque el estándar de santidad no está y no puedo sentir cargo de conciencia. Todos estamos bien, todos estamos sintiéndonos cómodos con esto, son sinvergüenzas. Pero si hay creyentes allí, el Señor no va a dejar a sus hijos vivir como sinvergüenzas. Dios dijo que se compromete a nuestra santificación y lo va a hacer. ¿Qué promesas alientan la obediencia de la iglesia? Aún en este cuadro tan difícil, yo lo considero difícil, ya después de haber abrazado estas ideas y a las personas que practicaban esto, era un proceso y trabajo difícil, pero tenían que hacer algo. Ahora, ¿qué promesas da el Señor para motivar su obediencia? Ve lo que dice el verso 17, por favor, y vamos a concluir con este versículo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la predicación siguiente mencionaré esto en otro pasaje. Si tienes oído, entonces entiende, está diciendo el Señor. Al vencedor, y esto refiere en cada carta a los creyentes, le daré del maná escondido. Esta promesa alienta al creyente. Los vencedores son los hijos de Dios. La fe en Cristo nos ha garantizado todas las bendiciones de la gloria ahora y por la eternidad. Eso lo tienes tú si has creído en Cristo genuinamente. Pero le dice, le daré del maná escondido. Ese alimento que milagrosamente amanecía por las mañanas en el desierto, dice la Escritura, durante 40 años, una provisión directa de Dios, y que cuando lo vieron dijeron, ¿qué es esto? Y por eso le dijeron maná, que significa ¿qué es esto? Es el ¿qué es esto? El maná. Esa provisión que Dios daba, Moisés guardó en un recipiente de ese maná para testimonio por el tiempo siguiente. Y lo guardó en el arca del pacto. Ahora, hay una leyenda rabínica que los judíos creen, porque yo me he preguntado, ¿y dónde está el arca? ¿No te has preguntado? Y nadie dice nada. Bueno, en uno de los escritos después de Zacarías, de Malaquías, perdón, en uno de esos escritos apócrifos, pero que son escritos de ellos, esa leyenda dice que Jeremías se escondió en el monte Nebo, porque Jeremías fue el que estuvo antes de que el templo fuera destruido, escondió el tabernáculo y escondió el arca del pacto, lugar donde se escondió la vasija que contiene la muestra de maná. Para los judíos, el regreso del Mesías era para reinar, implicaba que recuperaría el arca y verían de nuevo el maná. Algunos dicen que quizá esto se refiere, que el pueblo del Señor, la iglesia, es su pueblo y entonces ellos verán eso hecho realidad. Pero hay algo que creo que es más aplicado a esto. Cristo dijo que Él es el verdadero pan del cielo. Cuando le dijeron, a ver, Moisés nos dio el maná del cielo, ¿tú qué señal nos das? Él dice, no les dio el pan del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo. ¿Sabes una cosa? Quien ha creído en Él ya disfruta de ese verdadero alimento espiritual. Hay una seguridad de comunión permanente con Cristo. Hermanos, no hay pecado que me aleje de Cristo nuevamente. No lo hay. No hay un pecado imperdonable para el creyente. Ya todo le ha sido perdonado en Cristo. Ya nosotros no tenemos el riesgo de no poder disfrutar del pan de vida que es Cristo permanentemente. ¿No debería llevarnos esto a amar a Cristo, a amar a su iglesia, a amar a quien peque y reprenderle amorosamente buscando ser restaurados en el Señor? Si ya lo tienes todo, ¿qué vas a perder? Al contrario, vas a ganar a tu hermano. Esa promesa en mi mente debe llevarme a obediencia por gratitud de manera incondicional. No tenemos nada que perder. Y luego le dice, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita, un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Ha habido infinidad de sugerencias acerca de qué es esto, pero nadie sabemos realmente con claridad qué es. Pero hay algunas ideas que podríamos expresar.
Quizá la más concordante sea la costumbre, en ese tiempo, de entregar una piedra llamada tesera, o era un pedazo de madera, o algo que fuera permanente, la cual, la madera no lo es mucho, por cierto, la cual contenía el nombre escrito de alguien importante. Esta piedra funcionaba como el pase VIP. Te lo dio la persona con su símbolo, con su nombre, a ti. Y tú llegabas a la casa de esa persona o a un evento o a una actividad, invitado por esa persona, el anfitrión, y tú enseñabas tu tesera y era, wow, ¿verdad? Tiene entrada, porque se la dio el mismo personaje. Entonces, podríamos decir que tenemos la aceptación de Cristo. Dice la Escritura que Él tiene un nombre que nadie conoce, sino solo Él. Pero luego aquí la imagen es, y te voy a dar en una piedra un nombre escrito que nadie conoce, sino solo tú que lo vas a ver. Vamos a tener la oportunidad de tener esa aceptación, o tenemos la aceptación de Cristo, que nos da entrada a toda bendición espiritual. Hermanos, ¿por qué he de temer que alguien más que me ama me reprenda para corregir lo que no está bien si ya Cristo me ha aceptado? ¿Por qué tienes problema con eso? Eso se llama orgullo. Pienso en no quedar mal, pero ya tienes todo en Cristo porque Él te ha aceptado, Él te ha dado el pase VIP para su relación y la eternidad. ¿Qué? Si te hacen ver un pecado el cual debes cambiar, ¿qué va a rebajar, a devaluar esa bendición de la aceptación del Padre en Cristo? Absolutamente nada. Ya soy aceptado por Él. ¿Por qué me debe preocupar la aceptación o el rechazo de los demás como para detenerme en mostrarles amor al observar si hay un pecado que están cometiendo contra Cristo, si el que me debe aceptar ya me aceptó por la eternidad? Reprender es un acto de amor genuino, hermanos. Termino con estas frases. Debemos odiar nuestro pecado, pero estar listos para reconocerlo y confesarlo. No tengo nada que perder. Ya lo he ganado todo en Cristo. Y si alguien me ha tenido el suficiente amor para reprenderme acerca de algo que ofende a Cristo, debo dar gracias a Dios para usar a tales amados creyentes. Y sí dijo Miguel Núñez también. Y si te lo dicen de mala manera y con mala intención, también da gracias a Dios. Porque ya lo tienes todo. Y Él te está haciendo ver algo que está mal en ti, aunque te lo digan de una manera ofensiva. Debes amar a los demás antes de amar nuestra comodidad. Si alguien está pecando y el Señor me permite estar cercano, debes buscar su restauración con Cristo porque su alma es de un valor inmenso. Y tener presente la eternidad nos llevará a no temer al amar. Nos llevará a amar a los no creyentes para verlos como candidatos al cielo y rogarles que se entreguen a Cristo. Y sobre todo nos llevará a amar y cuidar, animar a nuestros hermanos que estamos juntos luchando contra el pecado, buscando la santidad, porque reprender es un acto de amor genuino. Hermanos, amémonos, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿De qué sirve? ¿Cuánto los amo? Esta iglesia aquí en el corazón. Y no te involucras en la vida de nadie, vives para ti mismo. Amémonos de corazón. Reprende con amor. Esa es una muestra genuina también de amor. Puestos en pie, vamos a orar, hermanos. Te alabamos, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado en Cristo. Por cómo tú, Señor, nos has perdonado, cómo tú nos has restaurado, cómo tú, Señor, nos has transformado, cómo tú, Señor, nos has habitado por medio de tu Espíritu y cómo tú, Señor, nos has garantizado una comunión eterna contigo porque nos has aceptado. Señor, tenemos todo en Cristo. Esto nos debe ayudar a luchar contra nuestro propio pecado, Señor. Y esto nos debe ayudar a luchar brazo a brazo con mi hermano en su pecado. No quiero decir participando de lo que hace, sino ayudándole a verlo, ayudándole a abandonarlo, porque le amo, Señor. Yo te ruego que redargullas el corazón, Señor, de quienes están sumidos en algún pecado. Primero quiero hablar de tus hijos,
Que si hay un hijo tuyo que está en esa condición, mi Dios, tú saques a la luz su pecado. Para que ese pecado sea derrotado por la luz, sea derrotado por la verdad, y entonces ellos, o él o ella, pueda vivir con libertad, limpia conciencia y gozo en su vida, porque no hay gozo en su vida. El pecado hace eso. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a entender que no hay temor. Ya soy aceptado en ti. Pero eso no para vivir en pecado, sino para abandonar mis pecados. Y yo te ruego por si alguien en este lugar sabe, Señor, que el pecado le sigue esclavizando. Señor, que se desenvuelve en su pecado, que vive en su pecado, que lo oculta, pero se complace en su pecado. Que tu Espíritu Santo le convenza de la necesidad, porque es enemigo de Cristo, de venir y pedir paz, de venir y pedir perdón, de venir y clamar por salvación a tus pies, mi Dios. Porque quien viene así, tú no le vas a echar fuera. Tú le recibirás, le perdonarás, le transformarás y harás todo, Señor, con todo tu inmenso poder. Te alabamos, Señor, en esta mañana por quien tú eres. Transfórmanos en santificación constante, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, por favor. Ahora entiendo lo que decía Cristi de la oración diaria del cristiano. Ofrendas y después tenemos